me está hablando aquí porque no me aparecen? A ver. Yo soy Jimena García. Jimena. Buenos días, Jimena. ¿Cómo está toda la familia? ¿Bien? ¿Usted bien? Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Ya está Juan Pablo, que es el coordinador? No. Aún no. Aún no. No. ¿Quién está hablando ahí? ¿Laura? Paola. Yo. Paola. No sé si me escuchan. ¿Quién? Sí. Sí, Laura. Sí, Laura. Soy Laura. Laura. Buenos días, Laura y Paola. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿La familia bien? ¿Ustedes tranquilas? Sí, licenciada. ¿Todas están aquí en la ciudad o alguien salió a su familia en los departamentos o algo así? Yo sí estoy en departamento. ¿Dónde es? ¿Quién? ¿Quién es? Paola. Paola. ¿Dónde está Paola? En Esquipulas. Ay, en Esquipulas. ¿Y cómo está todo allá? Logró irse. Mucha gente nos... Tengo otra alumna que no logró irse. Sí, yo me vine desde el último día de clase. Qué bueno, Paola. ¿Y cómo está todo ahí? ¿Tranquilo? Sí, licenciada, tranquilo. Hasta Ay, ahorita. gracias a Dios. Ahí va a ver al señor de Esquipulas y le pone una candelita por mí. Sí, bueno, está bien. O mejor por la humanidad entera. Está bien, licenciada. Gracias, Paola. ¿Quién más falta? Laura. No, yo ya estoy acá. Ah, Laura. Andrea. Ya estoy aquí. ¿Ya está ahí, Andrea? Sí, ya. Ok, entonces están Andrea, Paola, Laura. Me falta el mero mero. Jimena. Yo estoy Ya. acá. ¿Y Josué? Josué. ¿También Ahorita. Josué? Josué ahorita se va a conectar. Ok. Josué, ¿cómo les fue el trabajo? ¿Trabajaron fáciles? ¿Les costó? ¿Qué pasó? No, la verdad es que Pues, trabajamos re bien. ¿Trabajaron re bien? nos Muy bien. pusimos de acuerdo y todo. O sea que sí, bien. Buenos días, Josué, ¿cómo está? Soy Juan Pablo. Ah, Juan Pablo, ¿cómo está, Juan Pablo? Buenos días. Buenas tardes, casi. Sí, Pero bien, ya buenas aquí. tardes. Sí. Bien, gracias. ¿Usted qué tal, licenciada? ¿Todo Pues bien? gracias a Dios, bien, aquí trabajando con ustedes y pues esperando que ustedes estén bien, que estén tranquilos, no se impacienten, ya va a pasar pronto todo esto. Y entonces preguntándoles que si pudieron trabajar bien, que si consideran de que podemos seguir trabajando de esta forma. Pues sí, trabajamos bien, la verdad. Y sí podemos seguir trabajando de esta forma. Les contaba a los grupos anteriores de que, de que la universidad está pidiendo pues que haya presencia, que haya también un respaldo del material que ustedes reciben, de lo que dan, de que se dejen trabajos, de que ustedes se meten. O sea que están teniendo algunas exigencias. Por lo que las presentaciones, como se acuerdan ustedes que las presentaciones se dan a nivel de que lo mire toda la clase para que toda la clase o todo el alumnado aprenda. Entonces, la presentación 1, 2 y la de ustedes hoy, o sea, son las de hoy, las que se han dado hoy, van a pasar al portal. Porque ustedes tendrán que ver la 1 y la 2, porque de hoy en 8 voy a hacer una síntesis y ustedes irán trabajando con esa síntesis y ya vamos a ir diciendo la modalidad como lo vamos a hacer. Por el momento, el trabajo que ustedes tienen hoy y que van a presentar, acuérdense ustedes de que el objetivo de lo que estamos haciendo es que tenemos que, a través de los dichos y los hechos de Jesús, tiene que emerger ese rostro de Jesús y esa manifestación de Dios que Él nos presenta, que fue el trabajo que hicimos anteriormente del Dios de Jesús. Entonces, como me imagino que cada uno de ustedes me va a presentar un exorcismo, entonces el trabajo personal que me van a hacer, que va a estar escrito en el portal, pero que se los adelanto ahorita porque estoy esperando a Josué, ¿verdad? Josué es el que no ha llegado. Aquí estamos. Bueno, ya están todos entonces. Bueno, entonces yo les digo, vamos a ver el trabajo y luego yo les digo, ¿empezamos? Sí, licenciada. Ok.
Bueno, entonces, espérame un momentito. Bueno, bienvenidos entonces. Cuando ustedes estén hablando, me dice quién está hablando, por favor, porque no me aparecen ni sus nombres ni sus ¿Puedo caritas. decir lo que expongo? Espérate. Bueno, empecemos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la posesión. Es el término que se le denomina al Nombre, control. nombre, ¿quién me está hablando? Paola. Ok. Bueno. Paola. La posesión es el término que se le denomina al acto que realiza un demonio cuando toma posesión total de las acciones del cuerpo del ser humano. Existe una ciencia que se denomina demonología que se dedica al estudio de esto. Existen diferentes tipos de religiones que consideran existencias de demonios que hacen estas posesiones en los seres humanos y también causan tipos de daños en la salud mental, salud física o espiritual de las personas. En la cultura islámica se encuentran los demonios denominados jinn o también genios, que son entes que pueden aparecer especialmente de forma de serpientes, de plantas o de humanos para inducir a las personas a hacer actos inconscientemente o en contra de su voluntad. También en la mitología hebrea se hace referencia a dos tipos de demonios. Los Eirim y los Sheri son demonios que interfieren en la vida de las personas causándoles males. También en la mitología japonesa se habla de los Oni, que es otro tipo de demonios, que estos pueden llegar hasta comerse a la persona a la que han poseído. Algunas ramas del budismo, es la anterior, licenciada, esa todavía no. Espéreme, es que... Ah, ¿todavía está en esta? Sí. Ok, ahí me dice cuando cambie entonces. Está bien. Hay algunas ramas del budismo que postulan existencias de infiernos que son habitados por demonios, que estos atormentan a los pecadores y también a los mortales o actúan para perturbar su iluminación. También en el hinduismo contienen narraciones de combates entre dioses y series de adversarios. Muchas religiones tienen protocolos para distinguir cuando es una posesión demoníaca o alguna de tipo de patologías de carácter que no son espirituales. En el caso de la religión católica, solo se procede al exorcismo, que esto se realiza para expulsar el demonio del cuerpo, pero esto solo se realiza cuando ha sido autorizada por un psiquiatra, después de realizar estudios en el caso. Muy bien, muy bien. Ya, ¿Cambio? licenciada. Okay. Sí, por favor. Yo soy Andrea, ahora voy a hablar yo. Muy bien, Andrea. Voy a hablar de los tipos de posesiones. Según como varios expertos, no hay una forma fácil de explicar los tipos de posesión, ya que todas como que difieren entre sí, todos los casos. Sin embargo, estas se clasifican en 3, las posesiones leves, moderadas y severas. Primero está la posesión demoníaca leve, que es como fácil de identificar. Podría hacerlo una persona común, ya que pues, se observa principalmente a través de un comportamiento anormal. En esta, la persona poseída, pues su comportamiento es totalmente diferente y la entidad que está dentro de ella se manifiesta como que de una manera muy evidente. En este, el comportamiento podría variar como con mucha agresividad en alguien que es como dócil o tranquilo, risa histérica o hablar incoherencias, entre otras cosas. También es posible darse cuenta a través de los síntomas de una persona, ya que se debe a una posesión demoníaca cuando desaparecen a través de remedios espirituales. Podrían ser, digamos, como yendo a un templo o una iglesia o al rociar agua bendita. Así es como pues se evidencia que es una posesión demoníaca. Muy bien. Después está la posesión demoníaca moderada,
pues en esta se necesita como un nivel más alto de sexto sentido o de una percepción extrasensorial, podemos decir también, para como que identificar que la persona está poseída. En esta, el nivel espiritual de la persona que diagnostica la posesión tendría que ser como que generalmente entre 50 y 70%, ya que los síntomas y signos que indican pues una posesión son mucho más sutiles que en la posesión leve. Pues este tipo de posesión se da pues generalmente no se manifiesta, digamos. Sin embargo, pues no siempre es el caso. Digamos, la gente usualmente está como muy calmada sin mostrar como signos de posesión, o sea, de estar poseída. Entonces es por esto que se requiere como una percepción más extrasensorial para identificarla. Y finalmente está la posesión severa, que pues en este caso solamente los santos podrían diagnosticarla, podemos decir, o expertos pueden como que diagnosticar que una persona está poseída, porque por lo general es como que muy parecida a la anterior también, no muestran como que signos evidentes de una posesión. En el caso de una persona poseída por fantasmas de alto nivel, podemos decir, solamente un santo o un experto podría dar como la orden o afirmar que esta persona está verdaderamente poseída. Bueno, después tenemos como, investigamos acerca de una entrevista. ¿Bajo? No, ahí está también. ¿Ahí me quedo? Sí. Ok. Esta entrevista es como de Javier Luzón Peña, que es un sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, en España. Y él es autor del libro Las 6 puertas del enemigo, experiencias de un exorcista. Entonces, en este libro como que él explica diversas acciones del demonio, los diferentes tipos de posesión, sus síntomas, entre otras cosas. En una entrevista que él dio con HM, el sacerdote explicó que hay 7 acepciones prenaturales de los demonios contra los seres humanos. De estas 7, 3 son contra animales, plantas y lugares y se llaman infestaciones, y las otras 4 son contra personas. Entonces, en esta entrevista el sacerdote explica las 4 manifestaciones contra las personas. La primera es la vejación, lo que le sucedía al santo cura de Ars cada vez que iba un penitente que llevaba mucho tiempo sin confesarse, o que el demonio por la noche le daba una paliza, pues así lo describe él, para que no pudiera levantarse el día siguiente. La segunda es un nivel, es la opresión o la influencia demoníaca, que es como que algo más íntimo, o sea, se ve de esa manera, ya que se manifiesta como enfermedades, como bloqueos o como ofuscación. Y finalmente, el tercer nivel es la obsesión diabólica, en la que como que el afectado o poseído, podemos decirle también, muestra signos psiquiátricos, pero no tienen nada que ver con esa especialización, sino pues es debido a una posesión. En esta entrevista, el sacerdote explicó que la posesión se da cuando uno o varios demonios toman posesión del cuerpo de una persona, o cuando están en trance y está como que no puede controlarse a sí misma o sus acciones o pensamientos y eso. Y solo. Muy bien, perfecto. Sí que se documentó, la felicito. Gracias, pues. Ay, no. Esto es todavía eso, ¿verdad? Ahorita, ajá. Ajá, esa me toca a mí, yo soy Jimena García. Jimena. Bueno, entonces yo les voy a hablar de lo que es un exorcismo y cómo difiere con la liberación, que también es como otro, pues, ritual, digámoslo así. Ajá. Pero bueno, ahorita voy a explicar. Se conoce como exorcismo a una antigua particular forma de oración dirigida por un ministro ordenado de la iglesia en el nombre de Jesucristo y por el poder de Jesucristo que ha otorgado a su iglesia
para poder liberar el poder de Satanás, que es un demonio. Ujú. Por tanto, no es una oración personal, sino de la iglesia. Los exorcismos pueden ser simples o solemnes. El simple quiere decir que se reza en el rito del bautismo. Y el Ujú. exorcismo solemne es un sacramental que solamente puede ser válido por un sacerdote con el permiso del ordinario, es decir, el obispo del lugar. Este da el permiso para cada autorización de la Santa Sede. Es aquí donde el sacerdote se puede facultar para exorcizar, no necesita otro permiso particular para cada caso, sino con uno que tenga ya es suficiente. Es importante mencionar que solo el exorcista con debida licencia puede verificar la verdadera posesión diabólica, ya que es un proceso difícil en el que se deben descartar causas naturales. Muy bien. En algunas diócesis, que es un territorio que está bajo la jurisdicción espiritual de un obispo, hay Ujú. laicos que han sido separados para el ministerio de liberación Ujú. bajo la dirección de un sacerdote. La liberación es una oración para liberar la opresión de un demonio sin utilizar el rito del exorcismo. Ujú. De igual forma, nadie debe ejercer este ministerio sin autorización previa de la iglesia. Entonces ahora, pues también hablamos de Jesús, que Ujú. básicamente Jesús impartió el poder de como que liberar a sus discípulos para que ellos y sus sucesores continuaran la misión de liberación y exorcismo en su nombre. Por lo tanto, el protagonista en el exorcismo es Dios a través de su ministro y no el demonio. El Así es. exorcista tiene como finalidad llevar a la persona atribulada a un encuentro con Jesús. Es por esto que se considera necesario la apertura a los canales de gracia en la iglesia. Por ejemplo, la confesión, la Eucaristía, la meditación de la palabra de Dios, la comunidad, la catequesis, ya que es un camino de fe en el que se invita también a la familia. Muy bien. El exorcismo tiene como punto de partida la fe de la iglesia, según la cual existen Satanás y otros espíritus malignos. La doctrina católica nos enseña que los demonios son ángeles caídos a causa de sus pecados, básicamente que son seres espirituales de gran inteligencia y poder. Y ya. Muy bien. Muy bien. Ese era lo mismo, lo que estoy pasando ahorita es lo que ella No, dijo. eso ya es otra cosa, ya le toca a alguien más. Ah, pero usted habló del exorcismo simple y el solemne. ¿A eso Sí, dijo? pues sí como una introducción, pero ahorita le Ah, van a explicar más a profundidad. perfecto. A ver, pues, ¿ahora quién va a hablar? Yo, José Álvarez. Permítame. Espérame, es que aquí está, ya. Ya. Josué, ya. Yo le voy a hablar del exorcismo simple, que básicamente se reza en el rito del bautismo. Ujú. El exorcismo solemne, que es un sacramental que solamente puede ser validado por un sacerdote con el permiso del ordinario, es decir, el obispo del lugar. Este da el permiso para cada caso con autorización de la Santa Sede. Es aquí donde Ujú. el sacerdote se faculta para exorcizar, no necesita permiso para particular a cada caso. Es importante mencionar que solo el exorcista con debida licencia puede verificar la verdadera posesión diabólica, ya que es un proceso difícil en el que se debe descartar causas naturales. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. ¿Pasaron casos de Hollywood? No. No, bueno, esto lo voy a decir yo, Laura. Laura. Esta es una película que se llama Exorcismo Documentado, que Ajá. es guatemalteca y está basada en un hecho real, obviamente guatemalteco, ¿verdad? Bueno, los nombres se mantienen en anonimato para no exponer a la familia y esto sucedió en octubre del 2018, cuando una joven ¿Del de 8 o del 16 18? del 2008, Ah, ok. ajá, cuando una joven de 16 años primero fue diagnosticada con depresión severa, pero sin embargo meses después comienzan a suceder cosas extrañas en su casa, como cosas paranormales, ¿verdad? Ujú. Entonces es ahí donde un doctor, bueno, un psiquiatra decide ayudar a la familia y empieza a documentarlo todo con audio y video.
Y es ahí donde se dan cuenta que hay una presencia maligna que se apoderó de la joven, ¿verdad? Entonces viene la familia y decide acudir a la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia Católica le aprueba el caso, ¿verdad? Para realizar el exorcismo, se dan cuenta que no es un demonio quien se apoderó de la joven, sino que son 12 demonios. Y entonces es ahí donde comienza la lucha entre el bien y el mal. Y eso. Muy bien. ¿Y qué fue su parecer? Porque digamos que me gusta cómo lo trabajaron porque realmente lo que pusieron fue en contexto. En contexto eso fue lo que ustedes hicieron. Poner en contexto lo que es un exorcismo. Y lo pusieron en contexto muy bien, digamos, geográfico aquí en Guatemala, un poco cultural también, un poco explicaron la etimología y hicieron, me encanta la forma como lo hicieron, muchas gracias. Pero, como acuérdense, nuestro tema es Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué opinan ustedes ya, así como opiniones personales, o cómo entienden a Jesús de Nazaret actuando hace 2000 años, liberando personas? Acuérdense que en ese momento, fíjense que ese momento no es tan diferente como el de ahora con este virus que nadie sabe nada, cómo habrán distintas interpretaciones, de repente van a oír ustedes distintas predicaciones interpretando qué es lo que pasó, por qué está pasando, la ciencia también va a dar sus opiniones, es decir, ustedes van a oír, de hecho, ya oyen muchas informaciones, muchas veces encontradas. ¿Qué opinan ustedes de todo eso? Primero, en relación al exorcismo en tiempo de Jesús, ¿cómo lo pueden contextualizar? Hablaría. Sí, el que quiera, está libre. Voy a dar una opinión pequeña, que a mí lo que me llamó la atención, la verdad es que siempre me ha dado miedo este tema, ¿va? Pero... pero lo querían. Sí. Pero no, cuando me puse a investigar y todo, me llamó la atención que como que todo va controlado de la mano de la Iglesia Católica, o sea, quiera que no, pues sí dependen mucho de los ministros, como dije, y también me llamó la atención que para cada ritual, pues empiezan con una serie de evangelios y eso lo relaciono un montón con lo que hemos visto en la clase, porque sí, o sea, van como que leyendo varias partes de la Biblia donde mencionan los evangelios y casos que como que en la misma Biblia lo dice, pues. Ajá, ¿y no le pareció como extraño o un poquito así como uno tendría que pensar, qué extraño que si tiene que ver esto, la gente cree más en esta parte negativa y claramente se supone que Jesús peleó contra todo esto, pero la gente sí cree en esto, en su mayoría la gente cree en esto, en infestaciones, en posesiones, pero igual no creen en Jesús. O sea, no sé si me entienden lo que les estoy diciendo. ¿Puedo O sea, hablar, licenciada? sí, por favor. Soy Juan Pablo. Juan Pablo, dígame. Sí. Es que, mire, pues aquí ya podemos, comparando, digamos, en los años de Jesús con lo que es ahora, ¿verdad? Ajá. En los años, cuando en el tiempo de Jesús de Nazaret, digamos, comparando ahorita con el coronavirus, como usted mencionaba, se mencionaba mucho de que en ese entonces la enfermedad eran los leprosos. Y en aquel entonces, como no había tanto estudio científico para determinar qué era lo que provocaba esa enfermedad, se le consideraba como el demonio se le metió. Entonces los trataban con desprecio, pues, hasta que Jesús, pues en su bondad infinita, los aceptó y les enseñó a la gente que no era nada malo, pues, era una enfermedad. Y sí se presentaban en aquel entonces también casos del demonio, ¿verdad? Que, por ejemplo, en la Biblia lo mencionan varias veces, ¿verdad? Mencionan muchas veces de que el demonio se aparece con tentaciones. Que es que vuelve loca a la gente, como pasó con Judas, cuando traiciona a Jesús y se termina ahorcando. En ese caso sí era una posesión demoníaca porque terminó haciendo que la persona enloqueciera. Y atando esto con lo que mencionaba Jimena, es por eso que toma un papel importante la Iglesia Católica en los exorcismos, porque antes, pues cualquiera decía, bueno, yo lo voy a exorcizar y todo, pero al final el exorcizar
que una persona exorcizara a otra persona solo llevaba a que las dos personas sufrieran. Se contagiaran. Ajá, se contagiaran. Entonces, correcto, entonces el hecho de que la Iglesia Católica tome partido en eso es por lo mismo, porque el sacerdote ya está más preparado, y por lo mismo es de que no todos los sacerdotes pueden realizar exorcismos, porque tienen que llevar como, si lo queremos ver así, como estudios por parte de la Iglesia Católica, o para poder ellos como determinar de que están listos para enfrentarse a una magnitud como es el demonio. También tomando en cuenta de que, o sea, las posesiones demoníacas no siempre son a personas, ellos pueden poseer lugares e incluso objetos. Entonces, o animalitos. O animalitos, ajá. Entonces, en el caso, por ejemplo, cuando son lugares u objetos, pues tal vez no se corre el riesgo de dañar a la persona que está a lo que está poseído, porque es un objeto material, pero en el caso de personas y animales, sí. Entonces, es por eso tan importante como esa discrepancia que toma la Iglesia al momento de decir quién sí y quién no. Sí, se fija usted que, por ejemplo, el Discovery presenta un montón de esos programas de casas infestadas, ¿verdad? Y siempre llaman al ministro, siempre llaman al pastor, pero sí, todo eso que usted dice es interesante y me doy cuenta que les encanta el tema, pero yo lo que quiero que razonen un poquito es que es la cara de una moneda que tiene dos caras. O sea, una cara es Jesús y una cara es Jesús y la otra cara es Satanás. Entonces a mí me llama la atención cómo las personas en su mayoría creen en Satanás, pero rechazan todo el tema de Jesús, pero sí creen en Satanás. Eso es lo que me llama la atención. Y que a la hora de la hora, ¿qué manda? Que eso de que creen en el demonio, digamos, y no en Jesús, también se puede dar por las manifestaciones, ¿verdad? O sea, recordemos que Jesús, pues en el fondo no es una persona que actúe, ¿cómo lo decimos? O sea, actúa muy interno. No actúa con mucha prudencia, con mucho correcto, mientras mucho que tino. una posesión demoníaca no es nada así como que muy pasmado, pues, ¿no? No es calladita la boca. Ajá, no es calladita. Entonces eso da mucho de qué hablar y por eso las personas también se lo creen más, digamos. Ya le comprendo. Tiene lógica, sí, tiene lógica, porque se acuerda que Jesús justamente nada de hacer espectáculos ni nada de eso, todo de una manera muy sigilosa. Yo siento que también, o sea, antes a cualquier persona que estuviera enferma, por ejemplo, que tuviera, no sé, esquizofrenia o alguna depresión o algún trastorno mental, era visto como una persona poseída, o sea, ya rápido, así como que sí está poseída por un demonio y por eso es que tiene eso. Por ejemplo, las personas que le salían, pues tenían algo mal en su vida, igual como que los juzgaban mucho porque decían, eso fijo es porque hay un demonio que se está apoderando de él y todo. Y en la actualidad yo igual he escuchado mucha gente que dice tal vez que a alguien le están saliendo malas cosas por lo mismo de como que hay un espíritu que los ha poseído, pues. Ajá, o que alguna persona, pero ahí ya se entra a otro campo, a decir, por ejemplo, alguien me hizo mal y me está pasando esto y el otro, y bueno, entonces se dan cuenta. Me encanta, mire, qué bonitos cómo participaron hoy sin que yo estuviera amenazando con el punteo, qué bonito platicaron, qué bonito trabajaron, y creo que el estar en su casita les da como más ganas de poner a platicar. Tal vez antes no han platicado tanto en estos días. Pero me ha encantado cómo presentaron su trabajo. Entonces los felicito y me gusta mucho la forma como ustedes lo hicieron. De todas maneras, acuérdense que nuestro tema es Jesús de Nazaret. Entonces lo que tenemos el trabajo que necesito que me hagan en forma personal y que me lo manda al correo, por favor, es ¿qué rostro de Dios emerge o sale de estos exorcismos? ¿Qué Dios? ¿Se acuerdan que nuestro trabajo anterior era el Dios de Jesús? Entonces, ¿qué rostro de Dios nos presenta Jesús cuando nos está exorcizando? ¿Qué rostro de Dios? Que claramente ustedes lo han dicho muy bien, en la época de Jesús
muchas enfermedades que no se comprendían que eran, se tomaban como tal. Pero igual, cuando Jesús se acercaba, cuando Jesús los tocaba, cuando Jesús los liberaba, ¿qué rostro de Dios está presentando? Luego, como también ustedes lo dijeron en su presentación, perfectamente dicho, una comparación del protocolo que ahorita hay con el coronavirus y el protocolo que había con enfermedades terribles del tiempo de Jesús, como la lepra. O sea, ver que el sentido era sanitario, o sea, que no se les pegara. Si los sacaban del pueblo, si los sacaban afuera, era para no contagiar, ¿se fijan? Pero ¿cómo un acto que podía ser salubre se vuelve tan inhumano? Y al volverse tan inhumano, aquí es donde Jesús pues manifiesta el rostro de Dios como un Dios que es más humano, que es dueño de la vida. Pues ese trabajito personal, quiero que lo hagan, me lo mandan al correo. O sea, sí me comprendieron qué es, ¿verdad? El rostro, uno, el rostro que Jesús manifiesta de Dios en los exorcismos. Y dos, sabiendo que así como hace 2000 años y hoy no se conoce completamente cómo aparece una enfermedad y todo lo que puede pasar, porque estamos exactamente igual que hace 2000 años con este problema del COVID. Entonces, teniendo eso presente, ¿cómo es el protocolo que nos da Jesús? ¿Qué protocolo nos da Jesús ante esta situación? ¿Qué es lo que nos enseña? Porque Él también tiene un protocolo, pero es un protocolo que choca un poquito con el protocolo que dan los gobiernos, o no sé, ese es el trabajo que quiero que por favor me hagan. Que lo piensen desde su trabajo y que entonces lo contextualicen con lo que estamos viviendo hoy y me lo manden al correo. Por lo demás, yo voy a pasar esta presentación y las dos que tuve antes al portal para que miren las que no han visto. Y al final, dentro de 8 días, vamos a hacer un trabajo, una síntesis de las 6 presentaciones. Eso sí, ya lo vamos a hacer como lo hicimos hace 8 días, o sea, una presencia ya en la clase participando. Así es que no sé si tienen alguna duda, pregunta, algo. Yo tengo una, licenciada. Dígame, Juan. ¿El trabajo es individual o se lo enviamos en grupo? Yo prefiero que lo hagan individual porque así me cuentan sus comentarios, lo que ustedes pueden pensar, se extienden lo que ustedes deseen y lo hagan. No es una cosa del otro mundo, lo pueden hacer personal y me lo mandan a mi correo. Eso básicamente es para apoyar los requisitos que está pidiendo la universidad, de que ustedes asistieron, de que ustedes están teniendo la presencia y todo, ¿me entienden? Entonces es más que todo por eso. Pero, o sea, ¿Qué nos está mandando saludes con la boca o qué está haciendo? A ver. Sí, saluditos. Ah, bueno. Yo tengo una pregunta. Sí, Jimena, dígame. Va, mire, eso que usted dijo, por ejemplo, no sé si es a eso a lo que se refiere, pero yo había leído que básicamente como que, digamos, Satanás y todos esos espíritus malignos, por así decirlo, en algún momento fueron seguidores de Dios y cometieron pecados, entonces se convirtieron en espíritus malos. Pero que de todas maneras van, o sea, todo el ritual y todo es mediado por Dios, pues. Lo que pasa es que esa es una historia que está en el Apocalipsis, es una manera de entender el mal, pues es una forma de explicar una metáfora, de que hay, así como hay seres vivos aquí, las plantas, los animales, nosotros, también hay seres espirituales, nosotros corporales, seres espirituales. Y entonces, esos seres espirituales pues se le llaman ángeles, arcángeles, querubines, tienen distintos nombres. Y resulta que pues le dieron golpe de estado a Dios, o sea, estaban así, tuvieron sentimientos terribles, pero la diferencia del ser espiritual al ser corporal es que el ser espiritual no puede arrepentirse. Nosotros podemos arrepentirnos y cambiar. Nosotros podemos arrepentirnos y cambiar. El ser espiritual no puede. Entonces, estos, cuando se volvieron soberbios y actuaron contra Dios, se quedaron así como figuras terroríficas, malas. Y su objetivo es que nosotros no nos acerquemos a Dios. Ese es su objetivo.
Entonces Jesús de Nazaret vino y peleó así, como cuerpo a cuerpo con estos personajes. Y eso lo llevó a morir de la forma que murió. Pero Dios lo resucitó y ahí está la victoria. Esa es como una historia muy bonita con un fin bonito al final, pero más o menos es la síntesis de toda esa presentación. Entonces, lo que yo pues necesito que hagan ahorita es, entonces, que ustedes saquen ese rostro de Dios que representa a Jesús a través de los exorcismos y que luego lo comparen hoy, ¿verdad? Con lo que está pasando y vean que no hemos cambiado mucho, porque hoy también en nuestro protocolo de salud, a mí me han mandado chats donde una gente estornuda o llega un chinito y ya casi que lo están matando. Entonces, vean, no es tan diferente a como actuaron antes con la lepra. En fin, hay muchas cosas que podemos reflexionar y de eso se trata ese pequeño trabajo. De todas maneras, les voy a poner yo directrices en el portal para que vean las otras presentaciones y hagan su trabajito y me lo manden. ¿Les parece? Muy bien, licenciada, gracias. Les agradezco a ustedes. Trabajaron muy bonito, los felicito. Les mando un abrazo, cuídense mucho y que estén bien. Igual yo también. Gracias, licenciada. Gracias, adiós. Dios, se Salud. cuida. Nos vemos. Adiós. Ay, no.